Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a sumergir en el capítulo 6 de Ecos del Magisterio, Buenísimo. un texto que explora, las enseñanzas católicas sobre Dios Ajá. y la fe, ¿verdad? Exacto. Queremos desempacar qué dice realmente el catolicismo sobre estos temas tan Sí, interesante. listos para esta aventura. Imagínate que estás preparándote para un examen de teología Uf, o simplemente tienes curiosidad por comprender a fondo estas enseñanzas. bueno, Estás en el lugar correcto. me gusta, me gusta. Esta inmersión, de verdad, te va a ayudar a comprender de forma clara y concisa la riqueza y complejidad de la fe católica. Me encanta la idea. Empecemos por lo básico, Oh. el capítulo 6, ¿no? Comienza con una pregunta fundamental. Ajá. ¿Qué significa realmente decir creo? Y no me refiero solo a repetirlo en misa, Claro. ¿verdad? Sino a comprenderlo en su En su totalidad. totalidad, exacto. Claro. El catecismo enfatiza que no se trata solo de un sentimiento personal. Sino de alinearse con una comprensión compartida, una comunión de fe que se expresa a través de un lenguaje y símbolos comunes. Ya. Y uno de los más importantes, That's la okay. profesión de fe, o también conocido como el credo. El credo Eh. lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿cuál es su significado profundo? Porque a veces me parece como un simple listado de ideas. Para nada. No. El credo resume las creencias fundamentales, es como un grandes éxitos de la fe cristiana, Ah, qué buena analogía. ¿verdad? Y su estructura, además, es muy interesante. Amén. Se divide en tres partes, reflejando la Trinidad, Dios Padre y la creación, Ajá. Dios Hijo y la redención, Ya. Espíritu Santo y la santificación. Interesante cómo la estructura del credo refleja Refleja. la naturaleza misma de Dios en el catolicismo. Ajá. Pero ¿de dónde viene la palabra credo? Credo viene del latín, credo, Ok. que significa yo creo. Ya creo. Y el origen de esta declaración de fe se remonta a los primeros cristianos. Es interesante. Se utilizaba como una forma de identificar a los verdaderos creyentes y distinguirlos de aquellos que no compartían la fe. Es como una contraseña secreta para los cristianos, ¿no? Bueno, no tan secreta, Ajá. pero sí una señal de identidad compartida. Y a lo largo de la historia han surgido diferentes credos, Ah, sí. reflejando las necesidades y desafíos de cada época. Claro. En esta inmersión nos vamos a centrar en el credo de los apóstoles, Oh. considerado el catecismo romano más antiguo. Entonces, este credo nos va a ayudar a comprender las bases de la fe católica, Sin duda. ¿no? El credo de los apóstoles nos ofrece un resumen conciso de las principales creencias del cristianismo. Ok. Y aunque nos centremos en este, también mencionaremos el credo niceno, Ajá. que surgió de los primeros concilios ecuménicos y es fundamental tanto para las iglesias orientales como occidentales. O sea que vamos a tener una visión bastante completa. Sí, bastante completa. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida para entender este credo? El punto de partida es la declaración fundamental. ¿Cuál es? Creo en Dios. Creo en Dios. Esta frase que encontramos al inicio del catecismo es la base de todo el credo, la raíz de la que brotan todas las demás ramas. Es decir, que antes de explorar cualquier otro aspecto de la fe, debemos comprender el concepto mismo de Dios. Exactamente. ¿Y qué nos dice el catecismo sobre Dios? Enfatiza la unidad de Dios. Ok. Esa creencia central se originó en el Antiguo Testamento Ajá. y fue reiterada por Jesús. Ya veo. Un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad Hey. siempre me ha parecido un concepto complejo. Es que lo es. ¿Cómo podemos entender la unidad de Dios si hablamos de tres personas distintas? Es un misterio que nos invita a ir más allá de nuestra comprensión limitada. Ya. La unidad de Dios no niega la Trinidad. Ajá. Al contrario, la Trinidad es la forma en que Dios se revela como amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión perfecta de amor. Qué interesante. ¿Verdad? Y hablando de revelación, Sí. el catecismo también menciona el nombre de Dios. Ajá. Wayachashtovivach, yo soy el que soy. Exacto. ¿Qué nos dice ese nombre sobre la naturaleza de Dios? Es una revelación fascinante. Ya. Este nombre, revelado a Moisés, Ajá. nos habla de la existencia eterna de Dios, su presencia inmutable Ya, y el misterio que lo envuelve. claro. Un misterio que no podemos comprender del todo, pero que nos invita a la admiración y la confianza. Yo soy el que soy. No. Es una frase poderosa que nos recuerda que Dios está más allá de nuestras definiciones y limitaciones. Totalmente. Y hablando de Moisés, Sí. el catecismo describe el encuentro con Dios en la zarza ardiente. Uy, sí. Qué escena.
¿Qué podemos aprender de este evento? Moisés cuidando su rebaño. Ajá. Y de pronto una zarza arde sin consumirse. Wow. Y desde las llamas, Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, subrayando la continuidad y la fidelidad a través de las generaciones. Me llama la atención que Dios elija revelarse a través de un objeto aparentemente ordinario. Ajá. Una simple zarza. Sí. ¿Qué nos dice esto sobre su naturaleza? Nos muestra que Dios está presente en lo cotidiano, en los detalles más pequeños de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, su naturaleza trasciende nuestra comprensión. Claro. Es un Dios cercano que se comunica con nosotros, pero también un Dios misterioso que nos invita a la búsqueda constante. O sea que la zarza ardiente nos habla tanto de la cercanía como de la trascendencia de Dios. Exactamente. Interesante. Es verdad. Y esto no es una simple anécdota histórica. Tiene profundas implicaciones para nuestra relación con lo divino. A ver. Nos invita a la gratitud. Al reconocimiento de que todo lo que tenemos es un don. Un regalo de Dios. Ya veo. ¿No? Sí. Seguimos entonces con nuestra inmersión en el capítulo 6 de Ecos del Magisterio. Sí. Hemos estado explorando esta creencia fundamental, ¿no? En un solo Dios y las profundas implicaciones de su nombre. YHWH, yo soy el que soy. Y vimos cómo esta creencia nos invita a la gratitud. Claro. A reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. Sí, un regalo. Pero, ¿cómo podemos profundizar aún más en nuestra comprensión de Dios? Buena pregunta. O sea, ¿qué más nos revela la fe católica sobre su naturaleza? El catecismo nos ofrece una descripción hermosa, profunda, de los atributos de Dios en un pasaje del Éxodo. ¿En serio? ¿Cuál? Me refiero a la frase, Dios misericordioso y clemente, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Ah, sí, claro. Éxodo 34.6. Exacto. Una frase que a simple vista parece sencilla, ¿verdad? Sí. Pero que encierra una gran riqueza. Totalmente. ¿Qué nos revela sobre la esencia de Dios? Nos permite vislumbrar el corazón mismo de Dios. ¡Wow! Y es interesante notar que este pasaje aparece justo después del episodio del becerro de oro. Claro, cuando el pueblo de Israel, a pesar de haber sido liberado por Dios, Ah. se desvía del camino y decide adorar a un ídolo falso. Exacto. No. Y a pesar de la infidelidad del pueblo, A pesar de eso. Dios se revela como misericordioso y clemente. Sí. Es un recordatorio de que el amor de Dios es incondicional. No depende de nuestras acciones, sino que se ofrece gratuitamente. Esa es una enseñanza fundamental. Totalmente. El amor de Dios no se basa en nuestro desempeño o perfección. Él nos ofrece su gracia libremente, Sí. incluso cuando fallamos. Y esto nos lleva a la frase lento a la ira, Ajá. que siempre me ha llamado la atención, Sí. porque sugiere una paciencia y una moderación que a los seres humanos a menudo nos cuesta practicar. Es que es una característica esencial de Dios. ¿Ah? Sí. Él no reacciona impulsivamente ni se deja llevar por la ira. Al contrario, nos comprende profundamente, conoce nuestras debilidades Ajá. y está siempre dispuesto a perdonarnos. Es como si nos diera espacio y tiempo para que reflexionemos, reconozcamos nuestros errores Sí. y volvamos a Eliar. Qué hermosa imagen. ¿Verdad? La lentitud a la ira de Dios no es pasividad, Ajá. sino una elección activa que nace de su amor y compasión. Claro. Y esta idea se refuerza con la frase rico en amor y fidelidad. Sí. ¿Qué nos dicen estos atributos sobre Dios? Nos hablan de la solidez del compromiso de Dios con su pueblo. O sea que su amor no es pasajero ni condicional, No, para nada. sino Por entrega supuesto. constante y duradero. Y su fidelidad significa que siempre cumple sus promesas. Siempre. Es decir, que incluso cuando nos alejamos de Él, Sí, Dios permanece fiel a su alianza con nosotros. exactamente. Qué fuerte. El catecismo subraya que Dios nunca nos abandona, incluso cuando le damos la espalda. ¿En serio? Su amor nos busca sin descanso, ¡Wow! invitándonos a volver a una relación auténtica con Él. Podríamos compararlo con un padre o una madre que nunca deja de amar a su hijo, Claro. a pesar de sus errores o malas decisiones. Es una analogía perfecta. Y la relación padre-hijo se utiliza con frecuencia en las Escrituras para ilustrar el amor profundo y permanente de Dios por la humanidad. Hemos hablado de la unidad de Dios, de su nombre, Ajá. y ahora de estos atributos clave que se revelan en el Éxodo. ¿Qué Claro. significa todo esto para nosotros como creyentes? ¿Cómo impacta este conocimiento en nuestra vida diaria? Creer en un Dios que es misericordioso, clemente, lento a la ira y rico en amor y fidelidad.
¡Cuántas cosas! Debería llevarnos a una vida de gratitud y humildad. Claro. Reconocemos que todo lo que tenemos es un don, un regalo, y nos esforzamos por vivir de una manera que honre a aquel que nos ha concedido estas bendiciones. No se trata solo de un asentimiento intelectual a estos atributos, No. sino de permitir que transformen nuestro corazón en nuestras acciones. Totalmente de acuerdo. No. Por ejemplo, reconocer la misericordia de Dios debería hacernos más misericordiosos con los demás. Claro. Entender su paciencia debería hacernos más lentos para la ira y el juicio. Es como si estuviéramos llamados a reflejar estos atributos divinos Exactamente. a nuestras propias interacciones con el mundo. Y reconocer la fidelidad de Dios debería inspirarnos a ser más confiables y responsables en nuestras relaciones con los demás. Entonces, se trata de un proceso continuo Sí. de alinear nuestra vida con el carácter de Dios, tal como se revela en las Escrituras y a través de las enseñanzas de la Iglesia. Esta es una excelente manera de resumirlo. Es un camino de crecimiento y transformación, Qué bien. en el que nos esforzamos por parecernos cada vez más al Dios que adoramos. Esta inmersión está siendo realmente reveladora. Me alegra escuchar eso. Hemos recorrido un largo camino desde el significado del credo Sí. hasta los atributos profundos de Dios. ¿Profundos? ¿Y hacia dónde los dirigimos ahora? ¿Qué otros aspectos de la fe católica exploraremos en el capítulo 6 de Ecos del Magisterio? En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las implicaciones concretas de estas creencias para nuestra relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Suena interesante. No te la pierdas. Retomamos entonces nuestra inmersión en Ecos del Magisterio capítulo 6. Listos para la recta final. Hemos estado como desempacando el significado profundo detrás de esta declaración. Creo en Dios, explorando su unidad, la importancia de su nombre y esos atributos increíbles. Son fascinantes. Y en la sección anterior Sí. nos quedamos como reflexionando sobre cómo estas creencias impactan nuestra vida diaria. Cómo esta comprensión de Dios moldea nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Buena pregunta. Es como si pasáramos de los conceptos teológicos a la aplicación práctica de la fe. Exacto. El catecismo enfatiza que la fe no es un simple ejercicio intelectual, sino que debe guiar y transformar nuestras acciones. Entonces, no se trata solo de conocer a Dios, No. sino de vivir de una manera que refleje su naturaleza y enseñanzas. Precisamente. Y una de las conclusiones clave del capítulo 6 es que creer en un solo Dios, fuente de toda la creación, tiene un impacto profundo en cómo vemos e interactuamos con el mundo. Es como si nos diéramos cuenta de que todo lo que nos rodea está impregnado de la presencia de Dios, ¿Sí? incluso en lo que parece ordinario o mundano. Lo fascinante es que esta conciencia puede llevarnos a un sentimiento de asombro y maravilla. Comenzamos a ver el mundo a través de una lente diferente, apreciando la belleza y la interconexión de todas las cosas. Como si de pronto notáramos los detalles intrincados de una flor. Exacto. O la inmensidad del cielo nocturno, Sí. reconociéndolos como reflejos del poder creador de Dios. Exactamente. Y este cambio de perspectiva también puede inspirar un sentido de responsabilidad por el cuidado de la creación. A ver. Reconocemos que somos administradores de los dones de Dios, llamados a proteger y preservar el mundo natural para las generaciones futuras. Entonces no se trata solo de piedad personal, ¿verdad?, sino de participar activamente en los esfuerzos para promover la sostenibilidad ambiental Sí. y la justicia. Un punto crucial. Nuestra fe debería motivarnos a abordar problemas como el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales. Es reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para toda la red de la vida. Y este sentido de responsabilidad se extiende más allá de nuestra relación con el medio ambiente, de nuestras interacciones con otras personas. Lo que nos lleva a una pregunta importante. Dime. Si creemos que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, ¿cómo debería eso moldear nuestras relaciones? Nos desafía a ver a cada persona, independientemente de su origen, creencias o estatus social, como inherentemente valiosa y digna de respeto. Se trata de reconocer la dignidad compartida que nos une como seres humanos. Exactamente. ¿Verdad? Y esta comprensión debe guiar nuestras acciones, impulsándonos a tratar a los demás con compasión, bondad, justicia.
Entonces se trata de oponerse a la discriminación, Sí, defender a los marginados claro, y trabajar para crear una sociedad más justa y equitativa. precisamente. Nuestra fe nos obliga a defender a los vulnerables y a desafiar los sistemas que perpetúan la desigualdad. Es vivir el mensaje evangélico de amor y compasión de manera concreta. Tal cual. Y este llamado a la acción se extiende incluso a aquellos que podríamos considerar nuestros enemigos. Un concepto desafiante. ¿Sí? ¿Cómo conciliamos el llamado a amar a nuestros enemigos con la realidad del conflicto y la injusticia? Es una pregunta compleja. No se trata de condonar las malas acciones o ignorar la injusticia. Ajá. Más bien, se trata de reconocer la dignidad inherente de cada persona, Yeah. incluso de aquellos que nos han hecho daño. Es separar a la persona de sus acciones y buscar formas de promover la reconciliación y la sanación. Y esto, por supuesto, puede ser increíblemente difícil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos o ofendidos. Requiere un profundo nivel de gracia y perdón. Tienes razón. No. Pero el catecismo nos recuerda que la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros, empoderándonos para extender esa misma misericordia a los demás. Entonces es un proceso cíclico. ¿Sí? Recibimos la gracia de Dios. Y a su vez nos convertimos en conductos de su gracia para el mundo que nos rodea. Una hermosa forma de expresarlo. Y esta comprensión del amor y la misericordia de Dios también tiene implicaciones en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Eso es un giro interesante. ¿Verdad? ¿Cómo impacta la creencia en Dios en nuestra autopercepción? Nos recuerda que somos hijos amados de Dios, creados a su imagen y semejanza. Se trata de reconocer nuestro valor y dignidad inherentes, Sí. independientemente de nuestros logros o fracasos. Exactamente. Bien. Y esta comprensión puede ser increíblemente liberadora. A ver. Nos libera de la necesidad de probarnos constantemente o buscar validación externa. Nos permite abrazar nuestras imperfecciones y vernos a nosotros mismos a través de la lente del amor incondicional de Dios. Y esto, a su vez, puede llevar a una mayor autoaceptación y compasión. Sin duda. Es Un silenciar al crítico interno. Uf, qué difícil. Ajaja, sí. Y abrazar la verdad de quiénes somos a los ojos de Dios. Para concluir nuestra inmersión en el capítulo 6 de Ecos del Magisterio, queda claro que creer en Dios no es simplemente un concepto teológico abstracto, sino una fuerza transformadora que moldea nuestras relaciones con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Es un viaje de continuo crecimiento y descubrimiento. Totalmente. A medida que nos esforzamos por alinear nuestras vidas con las enseñanzas de la Iglesia y el ejemplo de Jesucristo. Esta inmersión nos ha proporcionado un marco para comprender estas profundas verdades Sí. e integrarlas en nuestra vida diaria. Hemos cubierto mucho terreno. Sí que sí. Pero esto es solo el comienzo. El camino de la fe es una exploración continua. Mm, Y te animamos a profundizar en el catecismo sí. y las escrituras para seguir aprendiendo y creciendo en tu comprensión de Dios y su plan para tu vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Gracias a ti. Esperamos haber despertado tu curiosidad Sin duda. e inspirado a continuar buscando una relación más profunda con lo divino. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que la paz, la alegría y el amor inquebrantable de Dios te acompañen.